Al retomar el camino de peregrinos, me fui adentrando poco a poco en un vastísimo bosque de hayas y abetos. Cuando ya llevaba varias horas caminando por el bosque, me percaté de que hacía tiempo que no andaba ya próximo a ninguna aldea. Se trataba, pues, de una zona con muy escasa población y por lo tanto poco transitada, como nos advirtió don Antonio. A la tarde, sobre la hora de vísperas, una hermosa melodía de lira empezó a oírse, llenando todo el bosque con su sonido. Y como atraído por la melodía, me fui acercando. Finalmente di con el músico, un joven de no más de 30 años, sentado sobre una roca. Al verme, se levantó y dejó de tocar el instrumento. Llevaba un hábito religioso, por lo que debía de tratarse de un monje o un fraile. Buenas tardes, peregrino. La paz de Dios, bello sonido para un lugar tan solitario. Gracias. Acostumbro a salir todas las tardes a tocar. A veces hay peregrinos y viajeros que al oírme se acercan, y los hay que se quedan a dormir en nuestra casa de hermandad. ¿A cuánto se encuentra la próxima población? A más de un día de camino. Puede quedarse en el monasterio si lo desea. Quedamos solo 3 hermanos, pero atendemos con gusto a todos los huéspedes. Soy el hermano Oliver. Con gusto acepto la invitación. Me llamo Melchor. Me dirijo hacia el monasterio de la Rosa de Oro, mas mi destino es la ciudad de Dios. ¿Sabes algo sobre esa ciudad santa? Y mientras caminábamos por el bosque, me dijo: Realmente no, pero quizás en nuestra casa de hermandad encuentre algo parecido a esa ciudad. Finalmente llegamos a la casa de hermandad, que se trataba de un monasterio neogótico, en mitad de una pradera rodeada por los bosques. Un lugar encantador, Fray Oliver. ¿A qué instituto religioso pertenecen? El monasterio fue habitado desde el siglo XVII por una comunidad de trapenses. De aquella comunidad solo queda un monje, el padre Bernardo, pero está muy mayor. Por eso nos han encargado a mis hermanos y a mí, frailes mendicantes de la Orden de San Agustín, cuidar del edificio, del padre Bernardo y de aquellos peregrinos que atraviesan estos bosques, a la espera de que vengan otros trapenses a residir en el monasterio. Y Fray Oliver, percatándose de que comenzaba a anochecer, me dijo: Se acerca la hora de cenar. Sígueme, Melchor. Te llevaré hasta tu celda. Y accedimos al monasterio, que por dentro se encontraba en un estado de considerable decadencia.
seguramente por contar con pocos religiosos a su cuidado. Los pasillos eran húmedos y con escasa iluminación. Y una vez instalado en mi celda, el hermano Oliver me dijo: No olvides bajar al refectorio cuando suene el aviso. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Me asomé entonces por la ventana de la celda. Si no fuera por la luna llena, la oscuridad sería absoluta, ya que estábamos en medio de bosques inmensos, lejos de cualquier población. De súbito, alguien recorrió los pasillos de las celdas, haciendo sonar una campanilla. Se trataba, en efecto, del aviso para bajar al refectorio a cenar. Cuando hube bajado, todavía no había llegado ninguno de los comensales. El refectorio era muy amplio, pero mal iluminado. Al cabo de un rato, llegó un monje de avanzada edad, que caminaba muy encorvado. Debía de ser el hermano Bernardo, el último trapense que quedaba con vida. Su rostro era muy pálido, y en su mirada reflejaba un enorme cansancio. Entonces, para mi sorpresa, accedieron al refectorio dos niños, que se sentaron también a la mesa. Iban acompañados por Fray Oliver, así como por otros dos frailes de la Orden de San Agustín, encargados del monasterio. Los niños se sentaron a mi lado. El padre Bernardo presidía la mesa, y frente a mí estaban Fray Oliver y los otros dos agustinos. Ya estamos todos. Padre Bernardo, háganos el honor de bendecir la mesa a la manera cisterciense. Y el padre Bernardo dijo unas palabras ininteligibles e hizo la señal de la cruz. La cena constaba de pan, vino y caldo, y tras un rato de sumo silencio, Fray Oliver me dijo: Disculpa, Melchor, olvidé presentarte a nuestros encantadores huéspedes y a mis hermanos de comunidad. Estos dos niños que tienes a tu lado son mis sobrinos Eduardo y Ptolomeo. Sus padres se han empeñado en que permanezcan un tiempo con nosotros, a fin de aprender las escrituras y las prácticas religiosas. En cuanto a los dos religiosos que tienes frente a ti, son mis dos hermanos de comunidad, Fray Ricardo y Fray José. Al padre Bernardo y a mí ya nos conoces. Antes me dijiste que te dirigías hacia el monasterio de la Orden de la Rosa de Oro. ¿No es así? Sí, así es. Debo decirte que esa zona está siendo muy atacada por los revolucionarios. Quizás deberías guardar reposo aquí, aunque sea 2 noches más. Te lo agradezco, Oliver, pero quisiera proseguir el viaje mañana al amanecer. Claro, como desees. Fray Oliver entonces guardó silencio. El padre Bernardo y los otros dos frailes no hablaban nada, y mucho menos los dos niños, que de vez en cuando me miraban con los ojos abiertos como platos. Una vez acabada la cena, le dije al resto de los comensales: Disculpadme, mas he de retirarme a mi celda. De pronto me ha venido todo el cansancio del viaje. Descuida, Melchor.
también nos retiramos enseguida. Mas aguarda un instante. Veo que tu capa está sucia y raída. Déjamela para que la limpie y la arregle. Mañana, a la hora del desayuno, tras los laudes, la tendrás lista. En la celda tienes mantas para no pasar frío esta noche. Y mientras me quitaba la capa, le dije: Gracias, Oliver. Te la dejo para que la arregles. Eres muy gentil. Buenas noches. Que descanses. Y seguidamente me retiré hacia mi celda. Me encontraba mucho más fatigado que de costumbre. Nada más acostarme, caí en un sueño profundo. A la mañana siguiente me levanté con un dolor de cabeza terrible, mientras sonaban las campanas para laudes. Y bajé al refectorio, dispuesto a desayunar, recoger mi capa y partir. Mas he aquí que un estremecimiento corrió por todo mi cuerpo, cuando vine a darme cuenta de que no era la hora de laudes, sino la hora de sexta, o sea, la hora previa a la comida del mediodía. Y estando sentado en el refectorio, apareció Fray Oliver con sus dos sobrinos, Eduardo y Ptolomeo. Melchor, al fin has despertado. Debías de estar bastante cansado, en efecto. No te preocupes, puedes descansar todo lo que necesites antes de reanudar el camino. Ahora, comamos. ¿No bajarán a comer el resto de comensales? El padre Bernardo se encuentra indispuesto. Ricardo y José han ido a atenderlo. Por cierto, ya tienes tu capa arreglada. Puedes ir a recogerla a la lavandería y partir cuando quieras. Muchas gracias, Oliver. Saldré nada más terminar de comer. Mas he aquí que cuando hube terminado de comer, me sobrevino otra vez aquel dolor de cabeza terrible, y le dije a Fray Oliver: Estoy tan cansado y me duele tanto la cabeza, no sé si tendré fuerzas para continuar. Si estás tan cansado, quédate una noche más. Mañana reanudas el camino. Gracias, hermano Oliver. De nada, Melchor, estás en tu casa. Y volví a despertar cuando sonaba la campanilla en el pasillo, avisando para la cena en el refectorio. No entendía cómo tenía la necesidad de dormir tantas horas, pero estaba exhausto. En esta ocasión se encontraban a la mesa el padre Bernardo, fray Ricardo y fray José. Pero fray Oliver y sus dos sobrinos se habían ausentado.
Hermanos, ¿dónde está Fray Oliver y sus sobrinos? ¿No vendrán a comer? Al momento el padre Bernardo trató de responderme, mas hablaba tan bajo y con tanta dificultad que no podía entenderle. Y Fray Ricardo, tomando la palabra, me dijo: Fray Oliver ha tenido que ausentarse, ya que uno de sus sobrinos se ha puesto enfermo. Y acabada la cena, les dije: disculpad que me retire ya, hermanos, estoy agotadísimo. Claro, que descanses bien. Y nada más llegar a mi celda y acostarme, caí dormido. Al día siguiente volví a llevarme la misma terrible sorpresa. Desperté a la hora de sexta, por lo que nuevamente la comida del mediodía sería mi desayuno. Aquella mañana me dirigí a la lavandería antes de desayunar, a fin de recoger mi capa. Mi dolor de cabeza había cesado, pero la sensación de profundo cansancio todavía era la misma. Cuando me hallaba en el patio de la lavandería, donde estaba tendida mi capa, advertí que desde la ventana de una de las habitaciones alguien me observaba. Sin embargo, no pude identificar quién era la persona que me miraba, ya que se encontraba en la parte más alta del cenobio. De súbito fueron surgiendo unas nubes oscuras, y se puso a llover y a tronar. Entonces me cubrí con la capa y fui hacia el refectorio. Esta vez estábamos todos a la mesa. La comida era siempre la misma, trucha con guisantes. Y tras un buen rato de silencio, Fray Oliver me preguntó: Melchor, ¿has descansado mejor? el dolor de cabeza ha remitido, pero no el cansancio, mas he de proseguir mi camino. Cierto, pero el camino es duro, y estás tan cansado. Quédate una noche más. Mañana reanudas el viaje. Sí, estoy tan agotado. Me quedaré otra noche, si no es molestia. No es molestia, Melchor. Estás en tu casa. Y he aquí que al momento de levantarme de la silla, un estremecimiento invadió todo mi cuerpo, al darme cuenta que el rostro de los dos niños se había tornado tan pálido como el del padre Bernardo. Mas estaba tan agotado que no tenía ni energías para pensar en aquello. Y más aún, a duras penas, conseguí subir hasta mi celda. Y volví a despertar por la noche, cuando alguien pasó por el pasillo haciendo sonar la campanilla para bajar al refectorio a cenar. Seguía estando igual de agotado, o si cabe, aún peor. Aquella noche solo estaban a la mesa Fray Ricardo y Fray José. La cena, la misma de las 2 noches anteriores: caldo, pan y vino.
Hermanos, permitidme la pregunta, ¿dónde están el resto de comensales? Y Fray José me dijo: Parece que el padre Bernardo y los 2 niños han contraído un virus. Fray Oliver los está atendiendo, pero tranquilo, mejorarán pronto. Y al terminar de cenar me dirigí hacia mi celda. Aquella noche pasé frente a la capilla, y he aquí que en ésta se encontraban Fray Oliver, los 2 niños y el padre Bernardo. Fray Oliver tocaba su lira. Las caras del padre Bernardo y de los 2 niños seguían igual de pálidas. ¿Qué hacían a esas horas ellos solos, celebrando una misa? Y he aquí que al pasar frente a un espejo del pasillo y mirarme, un escalofrío me invadió, pues yo estaba igual de pálido que el padre Bernardo y que los niños. ¿Había contraído acaso la misma enfermedad? Mas estaba tan exhausto que no tenía energías para pensar en aquello, e hice un esfuerzo sobrehumano para llegar a mi celda. Al día siguiente volví a despertar como las 2 mañanas anteriores, profundamente agotado y a la hora de sexta. En esta ocasión los comensales solo éramos Fray Oliver y yo, y al preguntarle por el resto me dijo: Por desgracia, han contraído un virus estomacal. Fray José y Fray Ricardo les atienden. ¿Partirás hoy, Melchor? Sí, partiré nada más terminar de comer. ¿Hacia dónde te diriges? Hacia el monasterio de la Rosa de Oro. Pero el camino es tan duro y estás tan cansado. Quédate una noche más. Mañana reanudas el camino. Sí, estoy agotadísimo. Me quedaré otra noche más, si no es molestia. Descuida, estás en tu casa. Entonces, tremendamente cansado, me fui a dormir, con la diferencia de que aquel día ya no desperté por la noche, sino a la misma hora del día siguiente, es decir, a la hora de sexta. La comida, trucha con guisantes, como siempre. Los comensales, Fray Oliver y yo. Fray Oliver, ¿cómo están el resto? Melchor, están muy enfermos. También tienes mala cara. Creo que has contraído el mismo virus. Esta noche te llevaré un remedio para el dolor. Pero quisiera continuar mi camino cuanto antes. ¿Hacia dónde te diriges? Hacia el monasterio de la Rosa de Oro. Pero el camino es tan duro y estás tan cansado. Quédate una noche más. Mañana reanudas el camino. Ciertamente, Fray Oliver, estoy tan agotado. Pernoctaré otra noche, si no es molestia. Estás en tu casa. Y terminada la cena, volví hasta mi celda. El cansancio era extremo.
y volví a despertar al día siguiente, a la hora de sexta. Trucha con guisantes para comer. Comensales, Fray Oliver y yo. Puedes partir cuando desees, Melchor. ¿Hacia dónde te diriges? Hacia el monasterio de la Rosa de Oro. Pero el camino es tan duro y estás tan cansado. Quédate una noche más. Mañana reanudas el camino. Ciertamente, estoy tan agotado. Me quedaré otra noche. Y volví a despertar al día siguiente, a la hora de sexta. Comensales, Fray Oliver y yo. Puedes partir cuando desees, Melchor. ¿Hacia dónde te diriges? Hacia el monasterio de la Rosa de Oro. Pero el camino es tan duro y estás tan cansado. Quédate una noche más. Mañana reanudas el camino. Estoy tan agotado. Me quedaré otra noche. Y en aquella ocasión la fatiga era tan extrema que tuve que volver a gatas hasta mi celda. Ya no sabía en qué día me encontraba, ni cuántos días habían pasado. Había perdido la noción del tiempo por completo. Y la próxima vez que desperté fue a la hora de la cena. Los comensales, Fray Oliver y yo. Puedes partir cuando desees, Melchor. ¿Hacia dónde te diriges? Mas he aquí que quedé conmocionado, ya que había olvidado por completo hacia dónde me dirigía. No lo recuerdo, Fray Oliver. Estoy tan cansado. No te preocupes, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. De momento, necesitas recuperarte. Y al llegar a mi celda, me dispuse a dormir una vez más en aquel monasterio perdido entre vastos bosques. Pero he aquí que había un hombre sentado sobre la cama. El sujeto permanecía en absoluto silencio, y mientras trataba de encender el candil de la mesilla, no sin vacilar, le dije: «Hola, ¿quién es usted?». ¿Ya no te acuerdas de mí? Y cuando por fin pude encender el candil e iluminar su rostro, me dijo: Sí, yo también he sido atraído por el sonido de esa lira en el bosque. «Camael, ¿cuándo has llegado?». Esta tarde, mientras dormías, dime una cosa, ¿ya no volverás al camino? He olvidado hacia dónde me dirigía, Camael. Necesito recuperarme. Aquí sirven comida y cena todos los días. Al menos estoy bien alimentado. Pues tienes el rostro como el de un cadáver. Algunos de los que estamos aquí hemos contraído un virus, pero también nos dan remedios todos los días. Mira tus brazos. Entonces mi sorpresa fue mayúscula cuando vi mis brazos llenos de cortes. Por el amor de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Para eso he entrado en tu celda, para avisarte. ¿Para avisarme? ¿De qué? Esto te digo, sube esta noche a la última planta. Una vez allí, entra en la celda 36. Es la última, al fondo del pasillo.
Asegúrate de que nadie te vea. Y así como dijo Camael, así hice, aunque estaba profundamente agotado. Ascendí entonces a la parte superior del monasterio, hacia la habitación 36, con sumo cuidado para no ser visto. ¿Qué sería lo que allí me esperaba? Y una vez estaba dentro de la habitación 36, he aquí que me encontré al padre Bernardo tendido en la cama y amarrado con unas cuerdas. Padre Bernardo, dígame, ¿qué está sucediendo? Oh, peregrino, jamás tendrías que haber seguido esa melodía seductora. ¿Qué melodía? La que tocaba Fray Oliver en el bosque. De no haberla seguido, ahora no estarías aquí. Todo lo que te ha contado Fray Oliver es mentira. Te están drogando, como hicieron conmigo, hasta dejarme como un títere. Por favor, padre Bernardo, cuénteme desde el principio. Está bien, presta atención. Desde hace mucho, este monasterio ha pertenecido a la orden trapense. Hace menos de un año, sufrimos un ataque devastador de los enemigos de la Iglesia. Tras aquel ataque, solo quedamos con vida 3 hermanos de la comunidad. Cierto día llegó al monasterio una carta del obispo, en la que decía que como los 3 hermanos sobrevivientes ya superábamos los 80 años, debían de venir unos frailes agustinos, a fin de cuidar el monasterio, a los peregrinos y a los monjes que quedábamos con vida, hasta la llegada de otros monjes trapenses más jóvenes. Todo eso me lo contó Fray Oliver. En efecto, pero sigo. Entonces llegaron Oliver, Ricardo y José. Curiosamente, venían acompañados por los 2 niños que ya conoces, Eduardo y Ptolomeo. Al principio todo marchaba bien, hasta que cayeron enfermos mis 2 hermanos trapenses, que murieron a causa de un extraño virus. Un tiempo después, también yo empecé a encontrarme mal, pero aún podía seguir ejerciendo mis labores diarias. Cierto día tuve que salir a oficiar el funeral de 3 frailes, quienes habían fallecido en un lugar que no quedaba muy lejos de este monasterio. Los 3 aparecieron muertos en el carromato en el que viajaban. Cuando vi las actas de defunción, la sangre se me heló. Resulta que aquellos 3 frailes muertos eran los mismos que debían de presentarse en el monasterio. También
constaba en el acta que uno de los frailes viajaba con sus sobrinos, de quienes no se encontraron los cuerpos. ¿Vas entendiendo? Los 3 frailes que llegaron al monasterio no son quienes dicen ser, y esos pobres niños fueron secuestrados por ellos. Poco más puedo decirte, excepto que esos desgraciados todos los días han estado bebiendo nuestra sangre en sus rituales. Eso explica la palidez y los cortes en los brazos. Al poco de que llegases, me encerraron en esta celda, ya que pude averiguar que nos drogan en el refectorio. ¿Cómo lo hacen? Desconozco el método, mas esto te digo. En las comidas, evita comerte los guisantes. En las cenas, evita comerte el pan. Mas ten mucho cuidado de que no se den cuenta. De lo contrario, estamos todos perdidos. Cuando hayas recobrado la energía, haz según convenga. Y así como dijo el padre Bernardo, así hicimos tanto Gamael como yo. Entonces fuimos recobrando las fuerzas poco a poco, pero ambos fingíamos encontrarnos bajo el efecto de la droga. Una noche nos dispusieron a ambos para uno de sus rituales de sangre. Fray Oliver tocaba su lira. ¿Cómo podía existir, tras una música tan hermosa, semejante sadismo? Y justo cuando iban a sacarnos la sangre, me lancé con todas mis fuerzas sobre Oliver. Ricardo y José intervinieron, pero Gamael los redujo a ambos con golpes certeros con su bastón. Oliver, en cambio, se zafó de mí y escapó fuera del monasterio. Intenté alcanzarle, pero Gamael me detuvo. Deja que se vaya, Melchor. Su propia maldad terminará por destruirle. Ahora vayamos a liberar al padre Bernardo y a los 2 niños, y a encerrar a José y a Ricardo donde los tenían prisioneros. Al salir corriendo, a Oliver se le había olvidado su lira, con la que atraía a los peregrinos. Esta tenía una inscripción, non serviam, el mismo lema que tenía la pulsera de Virginia, y con el que tanto se vanagloriaba aquella secta luciferina. Al día siguiente, el padre Bernardo, junto con los niños, nos dio las gracias y dijo que mantendría a los prisioneros en las celdas, hasta la llegada de un destacamento. Yo me quedaría con ellos hasta corroborar que los impostores pasaban a disposición judicial. Desde la ventana de mi celda vi a Gamael partir hasta que se adentró en el bosque. La providencia divina quiso que tan singular peregrino fuera mi auxilio y mi compañía en esta larga peregrinación